La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Queremos darle la bienvenida a esta hora al doctor Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, ex procurador del Estado. Qué gusto saludarlo, doctor Adriancén. Muy gentil como siempre, muy amable. Estimado José, muchas gracias, muy buenos días. El gusto como siempre es mío estar en tu programa. Una apreciación inicial, ¿cómo está observando el momento político, ¿no? Ya hemos visto las primeras apariciones de la presidenta Dina Boluarte, pidió una tregua política, una conformación de gabinete de unidad, pero también ya deslizó la posibilidad, si es que con las colectividades políticas logra dialogar, no descarta un adelanto de elecciones. ¿Cómo está mirando este escenario? A ver, José, en primer lugar, para ratificar lo que ya se viene diciendo, creo que el pueblo peruano, las Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas democráticas han demostrado su apego a la Constitución y al Estado de Derecho. En segundo lugar, manifestar que hemos sido escrupulosos cumplidores del proceso de sucesión constitucional y tenemos hoy a la primera mujer presidenta de la República. Desde un primer momento, en opinión del que habla, este debió convertirse en un gobierno de transición. Un gobierno de transición que, encabezado por la señora presidenta Dina Boluarte, nos conduzca a un proceso de elecciones generales, teniendo la confianza que hay un gabinete técnico, plural, paritario, que nos garantice elecciones generales limpias, libres. Veo por allí que en estos últimos días ha habido una evolución en el pensamiento de Boluarte, cosa que me parece a mí bastante destacable. Juramentó como corresponde hasta el 28 de julio del 2026 y en las últimas 72 horas ha ido comprendiendo el clamor popular y el clamor político. Nosotros, digo nosotros, me involucro en este alto porcentaje de ciudadanos peruanos, creemos que el Congreso también debe de renovarse. Boluarte, en las declaraciones que dio el día de ayer, y como tú bien lo has manifestado, José, ha dejado abierta la posibilidad para que tanto ciudadanía como fuerzas políticas, en unión con el gobierno de Boluarte, se pongan de acuerdo para conducir al país a un proceso electoral que, en mi opinión, debería realizarse hacia fines del próximo año. Yo esto lo considero bastante saludable, creo también que va a permitir que la sociedad amaine sus iras, justificadas en algunos casos, pero quiero manifestar también que el resto de instituciones del Estado, el Poder Judicial, por ejemplo, el Ministerio Público, están haciendo lo suyo con los responsables de esta traición al orden democrático. Castillo tiene una inicial detención preliminar y yo creo que en estos días de encarcelamiento el Ministerio Público formalizará el pedido de prisión preventiva, en mi opinión, hasta por 36 meses. Pero junto con Castillo deberían también ir todos aquellos que han sido cómplices y autores intelectuales de esta felonía. Ahora, ¿qué delitos de manera puntual, doctor Adriancén, configuran en el caso del expresidente Pedro Castillo? Esto para entender, ¿no? Porque ya hay voces que determinan que el presidente no tiene responsabilidad, que no sabía, incluso hay algunas argumentaciones bastante jaladas de los cabellos, en el sentido que fue empujado a tomar esta determinación, ¿no? Pero en términos legales, ¿qué delitos configuran contra el expresidente Castillo? A mí me parece que la formulación que hizo el Ministerio Público para la solicitud de detención preliminar y los fundamentos de la resolución del vocal supremo Checkley son los más adecuados y acorde con el derecho. Se le está denunciando por el delito de rebelión y alternativamente por conspiración. Me explico, José, porque probablemente algunas personas no comprendan la real magnitud de este suceso, más aún cuando hoy en día estamos escuchando a los adláteres de Castillo, me refiero a Bellido, me refiero a Bermejo, que pretenden minimizar los hechos.
no estaba consciente, no sabía qué leía, lo obligaron a leer, le prepararon un discurso, disparates, en verdad, disparates frente a un hecho gravísimo, José. Si me permites, quisiera por favor explicar esto con un ejemplo. Hay algunas personas que sostienen que el golpe de Estado no se ha producido. Algunas personas sostienen que ha sido un intento fallido. No, no, no. Esto ha sido un golpe de Estado en debida forma y se ha cometido un delito contra el orden constitucional y las instituciones democráticas. José, si yo y tú, permíteme por favor que nos pongamos a los dos en el ejemplo, si yo y tú estamos una noche de tertulia tomándonos un café y yo te digo a ti, José, yo mañana mismo cerraría el Congreso de la República. Y esa conversación trasciende a la prensa. ¿Qué significado tendría? ¿Acaso alguien diría que yo he preparado un golpe de Estado? ¿Quién soy yo finalmente para dar un golpe de Estado? Soy un nadie. Pero José, las cosas cambian significativamente cuando el presidente de la República, en Palacio de Gobierno, con la banda presidencial, se dirige al país en mensaje a la nación y anuncia que ha disuelto el Congreso. No que lo va a disolver, no que va a intentar disolverlo. En ese mismo instante, el delito se ha configurado y él ha quebrantado el orden constitucional. ¿Por qué el presidente sí se da ese suceso? Porque él tiene poder, autoridad y porque él tiene deberes que cumplir frente a la Constitución y al Estado de Derecho que está quebrantando. Entonces, nadie puede pretender creer, como estos señores parece que le quieren transmitir a la ciudadanía, que para que el golpe de Estado se haya configurado, Castillo tenía que ir y cerrar él mismo las puertas del Congreso y votar a patadas a todos los congresistas, y después irse a Palacio de Justicia y votar a patadas a todos los vocales supremos de la Corte. Eso es una tontería, eso es una tontería, eso no se puede creer. Castillo ha cometido el delito. Aquí no hay tentativa, aquí no hay intento, aquí no hay absolutamente nada. Aquí hay un delito perfectamente configurado y la pena va entre 10 y 20 años. En mi opinión deberían ser 20 como mínimo. En el lado de los exministros de Estado, Muy bien. ¿qué delitos alcanza? De los ministros de Estado, aquí también hemos visto algo muy singular, ¿no? Ahora resulta que nadie sabía nada, ahora resulta que todos fueron sorprendidos y ahora resulta que sistemáticamente todos renunciaron muy oportunamente. Pues mira tú, eso a mí me parece una palomillada y un intento de querer eludir su responsabilidad. Me explico, José. Tengo entendido, lo escuchaba a las primeras horas de tu programa, que ya se ha ampliado la denuncia contra Betsy Castillo y contra Aníbal Torres. Así como ellos deben haber otros que han estado involucrados en esta situación, directamente, como cómplices porque consintieron este estropicio y también como autores intelectuales. Ahora hay quienes sí resaltan las incapacidades intelectuales de Castillo. No, él sería incapaz de preparar un mensaje de esa naturaleza, si este hombre no puede articular dos palabras juntas, ahora sí lo dicen, ¿no? Para pretender decir, además, que ese mensaje él no lo preparó, sino que alguien se lo escribió y se lo hizo leer. Mira, todas estas son patrañas que yo creo que más temprano que tarde se va a descubrir. Ayer escuchaba tarde por la noche que la Fiscalía ha intervenido también las cámaras de videovigilancia de Palacio de Gobierno, en las que están claramente registradas las imágenes de quienes entran y quienes salen del despacho presidencial en minutos previos a la lectura de este mensaje. En consecuencia, yo no dudo que más temprano que tarde todos estos ministros que ya habían participado, José, tómese nota de aquella inverosímil sesión de Consejo de Ministros en la que se aprobó interpretar que ya se había producido la primera denegatoria a la cuestión de confianza. También nos acompaña en la mesa de conducción el doctor Adrancén, Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora Adrián, buenos días. Le quería hacer una Estimado Carlos, ¿cómo pregunta. te encuentras? Muy buenos días. ¿Cómo aprecia usted? Hasta este momento, por ejemplo, según la información que está circulando, hay serias dificultades, por ejemplo, para armar un gabinete ministerial y que acompaña a la presidenta Dina Boluarte. Y se designa y se menciona una serie de nombres, entre ellos incluso hasta el suyo está circulando. Pero, ¿qué, eh, ¿qué podemos, mejor dicho, inferir de esta situación? O sea, hay dificultades bueno, se habrían hecho muchas consultas, pero no habría habido una recepción muy entusiasta de a quienes se consultó para integrar un gabinete en estas circunstancias. ¿Cuál es su apreciación? Carlos, yo creo que en la actual coyuntura es sumamente complicado reclutar profesionales que estén dispuestos a formar gabinete. Los últimos 6 años, Carlos, José, han sido sumamente convulsos. Hemos visto que en la gestión del Felón Castillo han habido más de 80 ministros. Ya el cargo de ministro está muy devaluado. Tú no sabes entonces si aceptar hoy día para que mañana vaquen a Dina Boluarte. Y hoy día, frente a la crisis que hemos tenido, o que estamos teniendo más bien, la mayoría de profesionales hemos tratado de colocarnos en actividades que nos permitan seguir actuando profesionalmente. Y es difícil en estos tiempos que tú decidas dejar todo lo que tienes medianamente estable en esta situación para aventurarte a dirigir un gabinete, más cuando el propio gobierno, digo yo, no termina de definirse como un gobierno que pretenda llegar hasta el 2026 o como un gobierno transitorio. El perfil del gabinete tiene que ser un gabinete, como lo han dicho, de ancha base, plural, o todas las sangres, como lo ha llamado políticamente la señora Boluarte, citando a su paisano. Eh, yo creo que además de la pluralidad, tiene que ser un gabinete de profesionales técnicos. Y además, en la medida que sea posible, dada la dificultad, que sea un gabinete paritario. La presencia de la señora Boluarte en la presidencia debe reflejarse también en su composición ministerial. Hay muchas voces, como tú has dicho, Carlos, muchos profesionales que yo he escuchado y tengo entendido habrían sido consultados y en algunos casos no habrían aceptado. La presidencia del Consejo de Ministros es, en mi opinión, clave, absolutamente clave para el futuro del gobierno de la señora Boluarte. En primer lugar, porque será su primer gabinete y allí necesita a una personalidad que tenga trayectoria política, que tenga experiencia en la gestión pública y sobre todo que tenga capacidad de diálogo y talante democrático. Yo lo he dicho públicamente, de todos los voceados me agrada mucho la figura de Alberto Tarola, a quien conozco personalmente y sé de sus cualidades personales y profesionales, un hombre con una conducta además intachable, sin denuncia alguna, y por lo demás creo yo que a partir de la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros podrían irse ya decantando otros profesionales, porque si tú vas a aceptar ser ministro de Estado, tienes que identificarte con el presidente del Consejo de Ministros, que finalmente será quien te proponga ante el presidente de la República. Ahora, finalmente, doctora Iracem, ¿usted ve este gabinete culminando sus funciones en el 2026 o piensa que puede ser un gabinete transitorio, un gobierno transitorio que dé pase a elecciones generales como se plantea en muchos sectores, pero bajo la salvedad de que se pueden hacer algunas reformas electorales en el camino para poder darle un enfoque distinto a estos procesos y sobre todo hacer cambios sustanciales para que no vuelva a ocurrir lo que nos va ocurriendo en los últimos años, en las últimas elecciones, que finalmente terminamos en una crisis? Carlos, mira, yo apuesto
porque la señora presidenta se decida hacer del suyo un gobierno transitorio y, como tú bien has dicho, que ese gobierno transitorio nos conduzca a un proceso electoral tanto para presidente como para Congreso hacia fines del próximo año 2023. Ojalá que esto ocurra, es mi deseo, creo que es lo más conveniente en una circunstancia política como la que vivimos. El poder atrae, uno quiere el poder también obnubila. Entonces seguramente hay gente al lado de la señora Boluarte que le dice: quédate hasta el 26, quédate hasta el 26, la Constitución te respalda, tienes que completar el mandato de Castillo. Pero la señora Boluarte no tiene, en mi opinión, actualmente la suficiente fuerza política como para permanecer en el gobierno hasta el 2026. La expulsaron del partido de Cerrón, no tiene bancada parlamentaria, no es una política conocida, con trayectoria, con peso específico, no se le conocen relaciones ni alianzas políticas que la pudieran sostener. Por lo demás, tiene también una pesada mochila de haber acompañado a Castillo durante 16 meses. Tiene además esta investigación por lavado de activos como consecuencia de su rol al interior del partido de Cerrón en las elecciones. Entonces hay una mochila muy pesada. Ella tiene la posibilidad de convertirse no solamente en la primera mujer presidenta de la historia republicana, sino tiene la posibilidad también de tener un espacio en las páginas de la historia como aquella mujer que comprendió que la coyuntura política conducía hacia un gobierno transitorio de la convocatoria de elecciones generales. Yo creo que estas elecciones generales que se produzcan en el escenario de anticipar las elecciones deberían contener mínimas reformas electorales. ¿Sabes por qué lo digo, Carlos? Porque si este Congreso mañosamente quisiera permanecer allí donde está, entornillados en sus curules, harían largas las discusiones de la reforma. Entonces nunca habría elección. Entonces, si lo que queremos es que este Congreso también se renueve, aceptemos mínimos, 2 o 3 máximos pequeños cambios electorales que sean aprobados en la siguiente legislatura y válidos para la elección de fines de año del 2023. Porque te advierto, Carlos, si a estos señores del Congreso dejamos en sus manos una reforma electoral integral, va a llegar el 2026 y el 2031 y nunca la tendremos. Eso es uno de los riesgos que yo encuentro. Bueno, y como vemos la situación cómo se está perfilando, no creo que tampoco tenga mucho techo si es que no toman decisiones fundamentales para hacer los cambios que se requieren e ir a darle una salida a esta crisis política que está cada vez calentándose más, ¿no? En efecto, comparto plenamente contigo, Carlos. Yo creo que es necesario en este sentido imprimirle velocidad al proceso de transición y ojalá que esta ronda de diálogos... Mira, a mí me han gustado 2 gestos de la señora Boluarte. En primer lugar, esta apertura que tiene diariamente con la prensa, declaraciones breves, 2, 3 preguntas nada más, pero da la cara. Eso es importante. Y en segundo lugar, me parece también un gesto importante que se haya empezado a reunir ya con las diferentes agrupaciones políticas. Seguro hoy día o mañana lo va a hacer con los gremios y demás organizaciones civiles, sindicales, gremiales. Pero hay algo que me parece que ya está pasándose del tiempo, que es por lo menos el anuncio de su presidente del Consejo de Ministros. Habían voces que decían que hoy día juramentaba todo el gabinete. Yo hasta ayer en la noche creo que el proceso seguía crudo, y en consecuencia me parece que debería ya prontamente la señora Boluarte anunciar un presidente del Consejo de Ministros. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque en estos primeros días, la única figura que estamos viendo es la de la presidenta de la República. Y la figura se deteriora.
Entonces, ella no puede estarse exponiendo diariamente. Si ella tuviese ya al menos anunciado un presidente del Consejo de Ministros, por mandato constitucional, el presidente del Consejo de Ministros se convierte después de la presidenta en portavoz del gobierno. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros podría servir de parachoque a la imagen presidencial e ir respondiendo y absorbiendo las preguntas que la prensa y la ciudadanía en general tenga. Y de esa manera reservamos a un ladito la figura de la presidenta para que pueda ir haciendo la gestión que tanto esperamos. Entonces, yo espero que prontamente la señora Boluarte nos informe quién es este presidente del Consejo de Ministros, naturalmente, y a la brevedad posible un consejo íntegro con 18 ministros. Quiero decir además, y esto hay que informarlo también a la ciudadanía, que hasta el día de hoy, legalmente, todos los ministros de Castillo siguen en funciones. Entonces, esto también es delicado, ¿no? Por favor, no perdamos atención en este detalle que no es un detalle pequeño. Doctor Gustavo Arancén, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y La Semana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Estimado José, muchas gracias. Carlos, mucho gusto, a tus órdenes. Buen día. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.